Venezuela vivió hace unos días una de las peores catástrofes de su historia, con un doble terremoto y cientos de réplicas que aún siguen sucediendo. Así golpearon 2 terremotos a Venezuela, dejando un panorama de destrucción, víctimas entre los escombros, edificios derrumbados, viviendas dañadas y familias desesperadas buscando a sus seres queridos. Estas últimas semanas estuvimos dando soporte y contención a los empleados de la sucursal de Caracas de una empresa argentina. Y nos encontramos de frente con una realidad durísima, que de alguna forma nos reconectó con la inundación que vivimos el año pasado en Bahía Blanca y en la que estuvimos también trabajando, y nos hizo pensar muchas cosas. Nuestro equipo está intensamente formado en crisis, en psicología de emergencias y desastres, pero el mayor aprendizaje siempre se da en el campo. Por eso hoy te compartimos algunas reflexiones de estos días. Son emergencias distintas, de complejidad e impacto distintos, pero que tienen en común que la sensación de seguridad desaparece y nuestro aparato psíquico se pone en modo supervivencia. De pronto cambian las prioridades. Necesitamos saber dónde están los nuestros, qué zonas son seguras y si el peligro ya pasó. Entonces buscamos información para recuperar un poco de control, pero abrimos el celular y encontramos otra cosa. Videos, audios, rumores, pedidos de ayuda y versiones que se contradicen. En todos los casos pasa lo mismo, seguimos mirando porque sentimos que el próximo mensaje puede tener la respuesta. Pero muchas veces no aparece ninguna respuesta, aparece más miedo. Esto ocurrió durante los terremotos de Venezuela. Y también durante la inundación de Bahía Blanca. La emergencia estaba en las calles, pero también empezó a instalarse dentro de las pantallas. Y desde ahí entraba a las casas, a las conversaciones y a la cabeza de personas que no podían dejar de mirar. Algunos salieron a ayudar, otros compartieron todo lo que recibían, algunos necesitaban escapar por un momento. Y otros quedaron atrapados en un estado de alerta permanente, incluso cuando ya estaban fuera de peligro. Y eso, decimos, pasado, pero sigue pasando, porque frente a una catástrofe no todos reaccionamos igual. El miedo puede paralizarnos, puede empujarnos a actuar o puede llevarnos a compartir información sin detenernos a pensar si es cierta. Y ahí aparece otra pregunta. Cuando publicamos algo en medio de una emergencia, ¿estamos ayudando? ¿O estamos agregando más ruido, más angustia y más confusión? Porque una catástrofe no solo destruye lo que tenemos alrededor. También revela quiénes somos cuando sentimos que todo está fuera de control. Ante una catástrofe que deja ya más de 1.400 muertos, 1.450, más de 3.000 heridos. Vamos a Venezuela, allí donde la vida se paralizó. Guada, como para empezar a charlar, ¿qué es lo primero que nos pasa, lo primero que cambia cuando enfrentamos una emergencia? Bueno, mira, hay como una cosa muy presente que es el hecho de sentir que la sensación de seguridad que teníamos hasta ese momento desapareció. Lo que la emergencia trae es la irrupción de la sensación de inseguridad. ¿Pero de qué inseguridad? De la inseguridad del piso que piso, de la inseguridad del espacio en el que habito. Se me rompe la creencia de que el espacio que conocía es como lo conocía. Y eso nos deja como en jaque, porque no sabemos bien cómo, qué puede llegar a pasar después, cómo está bien que accionemos. En el caso de Venezuela, una cosa que ocurrió fue que bajo ningún punto de vista se pudo imaginar que estaba viniendo. Los teléfonos sonaron porque fue la primera vez que la alarma de Android disparó esa sirena, pero la gente no reconocía esa sirena porque nunca antes la había escuchado. Vio que venía un sismo, algunas personas llegaron a salir, otras estaban por la calle. La gente que iba en los autos sintió mucho menos el terremoto, incluso hay gente que no lo sintió porque cuando estás en movimiento y sobre un vehículo, la sensación es muchísimo menos fuerte. Y las personas estaban haciendo cosas cotidianas, no es como pasó acá en Bahía que ya veníamos desde el día anterior con una alerta, había llovido horas, fue avanzando, sino que de un momento al otro la tierra se movió para atrás, para adelante, para la derecha y para la izquierda. Es una cosa totalmente contraintuitiva, no tenemos manera de procesar lo que está pasando. Las personas estaban por empezar a ver el partido de Brasil, me decían muchos, ¿no? Como referencia, ¿sí? En una cotidianidad, un día feriado. Esa sensación de que desaparece lo que yo sé que es normal en mi vida y de repente cualquier cosa puede pasar, no sé cómo va a seguir, es una irrupción muy grande para el aparato psíquico, es mucha energía junta que cuesta procesarla y que puede o paralizarnos de no sabemos qué hacer, no me muevo donde estoy porque no sé qué puedo hacer que esté bien y que esté mal,
de ponernos en shock, que la respuesta es más o menos parecida, o hacernos entrar en pánico, que es salir con todo hacia algún lugar, capaz que ni siquiera sé hacia dónde, pero salir y moverme hacia algún espacio. O sea que son reacciones, podríamos decirlo entre comillas, que son normales en esta situación de anormalidad. Exacto. Y son esperables reacciones muy vinculadas con lo espiritual, muy vinculadas con el ver dónde están los que quiero, con reunirme con los que quiero. Las personas en diferentes situaciones a veces conocen un poco más en los países sísmicos, se conoce teorías sobre el marco de la puerta, sobre espacios donde no puedan caernos cosas, porque en realidad en los edificios sísmicos la mayor parte de los accidentes ocurren por caída de cosas, no por la caída del edificio completo. Y bueno, esto hace que las personas reaccionen sobre todo intentando entender dónde están las personas que quieren y buscando un espacio seguro, que en el caso de un terremoto, en la mayoría de los casos era en el exterior y que no en todos los casos el tiempo da para bajar, subir. Tenemos que pensar que la ciudad de Caracas tiene edificios de 20, 30 pisos todo el tiempo, ¿no es cierto? Ahora, ¿y cómo dirías que juega lo que uno pueda llegar a racionalizar en ese momento versus lo instintivo que a uno le sale a hacer, esto de salir a ver dónde están los míos o encontrar a mi gente, etcétera? ¿Cómo se nivela eso en el momento exacto de la emergencia? Lo ideal sería que nosotros estemos preparados para situaciones como estas, que en Bahía Blanca estemos preparados para que haya mucho viento, porque hay mucho viento, que estemos preparados si estamos en una zona inundable, que en Venezuela hayan estado preparados para que ocurran sismos, porque ocurrieron hace 60 años, pero pues están sobre una falla, pero la realidad es que no siempre estamos en ese estado de conciencia de tener prepensado qué sería bueno que hagamos. Si nosotros eso lo tenemos prepensado, entonces las acciones que llevamos adelante pueden ser mucho más coherentes. Lo instintivo sale mucho cuando no sé bien qué es lo que tengo que hacer, no estoy bien seguro de lo que tengo que hacer. Bien, o sea, tenerlo pensado me da herramientas, tampoco me garantiza que vaya a actuar de acuerdo a lo que pensé. No, porque en el momento, como decíamos, es mucha energía en el aparato psíquico y la sensación de seguridad se cae y hago lo que puedo. Pero es cierto que tenerlo analizado, tener un plan, una ruta de escape, un lugar seguro pensado, algo charlado con mis hijos, con la gente que quiero, preacuerdos, todas esas cuestiones nos generan un estado que se llama de readiness, de estar listo, que reduce la ansiedad, sobre todo la ansiedad más desadaptativa y la respuesta más desadaptativa. Es como si yo fuera a un recital donde hay muchísima gente y voy con chicos chiquitos y digo, bueno, si nos llegamos a separar por el motivo que sea, nos juntamos en esta bandera o en este rincón. Bueno, no es que yo quiero que nos perdamos, no es que estoy esperando que pase, no quiero que pase, pero si llega a pasar, lo primero que tengo que hacer ya lo sé. Y cómo voy a reaccionar en el caso de que eso pase es muy diferente si yo tengo un plan a que si no. Después me olvido, ya está, vamos a disfrutar. No es que estoy pensando cada 3 segundos, bueno, lo mismo tendríamos que hacer con una situación de emergencia que tiene posibilidades de ocurrir donde vivo. Así golpearon 2 terremotos a Venezuela, dejando un panorama de destrucción, víctimas entre los escombros, edificios derrumbados, viviendas dañadas y familias desesperadas buscando a sus seres queridos. Y decime, Die, ¿qué pasa con la comunicación en estos contextos de emergencia? Bueno, pasan muchas cosas. Por un lado está este dato que vos traías hace un rato de que muchas personas en Venezuela se enteraron del terremoto porque el celular Android en este caso les avisó unos segundos antes. Que eso es algo que sucedió por primera vez y que es un sistema de emergencia que viene con esos aparatos que es súper interesante porque lo que hace es funcionar con el acelerómetro de los teléfonos, que la mayoría ya los tiene, que es el que permite un montón de funciones. Y entonces lo que hace, como todos entre sí están como en una suerte de red, cuando empieza a detectar la red que muchos de esos aparatos están moviéndose o están vibrando a la vez, entonces dice, esto es un terremoto. Sí, y ahí de verdad, y hay videos que lo muestran, les dio varios segundos de ventaja a muchas personas para salir de lugares, lo cual en esta situación realmente te puede marcar la diferencia. Y después lo otro que pasa es que en crisis muchas veces decimos y en emergencias que la cadena se corta por el eslabón más finito. O sea, podemos tener un montón de planes, un montón de cosas, pero al final del día de lo que dependemos es de si podemos o no sintonizar la radio, si podemos o no comunicarnos o tener señal.
Entonces, mucho de esto son cosas que nosotros podemos trabajar proactivamente y entonces estar mejor preparados para tener una radio que funcione con pilas, que no dependa de la electricidad, porque en general las emisoras de radio son las que más rápido logran volver a levantar o muchas veces ni siquiera interrumpen sus transmisiones. Y después, sí, lógicamente juega un rol muy importante el teléfono celular, porque también es uno de los aparatos que más rápidamente podemos volver a recuperar, porque conseguimos cargar energía en algún lugar o las antenas de a poco se van levantando y empezamos a recuperar algo de eso. Y ahí también lo que nosotros podemos hacer para prepararnos de tener un power bank, ¿sí? Estos aparatitos que nos den algunas horas extra de energía y todos esos recursos que nos permitan en ese momento, que obviamente no sabemos cuándo puede llegar a ser, estar más y mejores preparados para no perder esa comunicación. Eso en cuanto a lo funcional, si se quiere. Después está todo el otro mundo que tiene que ver con los contenidos que empiezan a circular como mensajes, como información en medio de la situación de emergencia o en medio de la situación de crisis. Que ahí hay muchos cuidados también que nosotros podemos tener o muchas advertencias que podemos hacer, y la más habitual de todas es esto de la transmisión de las noticias falsas o de la desinformación o de todas estas cuestiones que sabemos que es un problemón. Porque uno con la mejor de las intenciones puede querer replicar cosas que recibe porque le parece que lo mejor que puede hacer es darle difusión y no siempre necesariamente es así. Sí, de hecho hay estudios que se han hecho en esto de tratar de entender qué hay detrás, cuál es la psicología de la fake news, ¿no? O sea, ¿por qué transmitimos la fake news? Y uno podría irse a teorías conspiranoides y decir, bueno, no, porque hay algunos que quieren. Y en realidad estos estudios lo que demuestran es que es mucho más simple. Que yo lo que quiero es simplemente compartir información. Y en ese afán de compartir información, porque mi cerebro recibe como una gratificación por ese compartir, porque creo que estoy haciendo un bien, porque creo que estoy ayudando a mi familia, le estoy dando info buena, lo hago sin verificar, lo hago sin chequear eso con otros. Entonces acá está bueno tener en cuenta como algunas recomendaciones que son al menos como punto de partida al momento de compartir información sensible en estos contextos. Que la primera es que si lo que recibo y estoy por reenviar es como muy sensacionalista, desde el mismo texto, la misma imagen, me urge a compartirlo y a replicarlo o a reenviárselo a más gente, eso ya puede ser una señal de alerta, ¿sí? Y después, ¿quién lo está diciendo? Si la fuente que está citando o la fuente que supuestamente está diciendo esto es confiable, y también si yo puedo verificarla. Si eso no lo encuentro en otro lado, no lo encuentro en un portal de noticias, no lo encuentro en un canal de los más confiables, bueno, probablemente sea mejor que espere antes de apurarme y estar compartiendo, porque de verdad puedo estar sumando mucho miedo o sumando, desinformación en medio de un contexto que es bien complejo. Y esto que decís es recontra interesante porque retroalimenta un sistema en el que la comunicación y la salud mental van de la mano. Y sucede algo muy particular, que es que las personas estamos necesitando ávidas de información y no podemos soltar el teléfono, no podemos desconectarnos, pero nos encontramos este tipo de noticias que no siempre son reales, que muchas veces son sensacionalistas, y lo que nos pasa es, se nos sube la ansiedad, se nos dificulta el sueño, de noche se nos complica para conciliar el sueño o incluso tenemos muchos despertares. Las personas procesamos las situaciones de tanta carga emocional repitiéndolas. ¿Cómo las repetimos? Contándolas muchas veces, soñándolas muchas veces. Entonces, cuando vemos cosas que nos impactan, es muy probable que nos afecte directamente el sueño. Una necesidad que surgió muy fuerte en las personas afectadas de Venezuela fue esto de poder separar el dormir de mirar el celular. Porque hasta hace muy poco parecía que lo único que podía hacer antes de dormir era estar mirando hasta la última noticia, y eso afectaba directamente la calidad del sueño, del descanso, del estado con el que me voy a despertar el otro día y sobre todo de la ansiedad generalizada que estoy manejando.
Eso, lo del tema del celular, de por sí sabemos y está estudiadísimo que en cualquier situación regular es malo la luz de la pantalla en horas antes de dormir por un tema biológico, fisiológico de regulación del sueño. Y ni hablar en estas situaciones en las que además el contenido que estoy mirando es de este estilo y vuelvo a revivir, si se quiere, la tragedia una y otra vez, que incluso sucede no solo en el momento inmediato o más cercano a la fecha en la que sucedió, sino yo me acuerdo cuando hace poco vivimos el aniversario de la inundación y que volvían a aparecer imágenes de aquel momento, a mucha gente volvió a afectarle. No en la misma magnitud, lógicamente, pero sí vuelve a afectarnos el volver a mirar y volver a ver algo que nos marcó tan fuerte desde lo individual, ¿no es cierto? Porque eso que decís también es súper interesante porque en las emergencias nunca tenemos del todo claro cuándo terminan. Sabemos cuándo empezaron, pero no sabemos cuándo terminan. Y por ahí terminan en diferentes tiempos para cada uno de nosotros. Por cómo las estamos viviendo, por cómo fuimos afectados, pero concretamente ahora en Venezuela, los 10 días posteriores a los terremotos hubo 700 réplicas. Entonces, imagínate, de noche te despertabas y querías ver el teléfono, no sabías si estabas soñando con que se movía de verdad. Entonces, hay ahí toda una cuestión que resetea el hecho de la emergencia. No es que solo ocurrió el día que ocurrieron los dos sismos, sino que volvió a reactivarse con réplicas grandes que hubo días posteriores. A veces creemos, los que estamos fuera de Venezuela creemos, bueno, ya pasó. Y para ellos sigue siendo hoy, están todavía en el momento agudo. Un mes después de la emergencia es el tiempo mínimo de empezar a procesar los síntomas agudos, los esperados que ocurran apenas ocurre la emergencia. Recién después de eso empezamos de a poco empezar a sanar, pero el tiempo puede durar mucho tiempo este proceso. Porque además una cosa que vimos acá en Bahía y se ve en todas las ciudades o zonas que atraviesan esto es el tema de cuando se van los equipos de ayuda, ¿no? Que hace un rato conversábamos sobre eso. Sí, porque cuando estás en el medio de la situación de la emergencia, vinieron todos los equipos de voluntarios de un lado, del otro, bomberos, rescatistas, todos están ayudando, el país, el mundo está donando. Vos estás en la situación de emergencia, pero estás muy acompañado. La sensación de comunidad está presente y eso a la salud mental le baja muchísimo la ansiedad porque no estás solo. Ahora y en este tiempo en el cual Venezuela deja de ser tan noticia y de a poco empieza a verse menos y los voluntarios vuelven a sus países, se genera un segundo duelo, que es en el momento en el que te encontrás con lo que quedó y ya no estás tan acompañado y donde hay que empezar a reconstruir, porque hasta ahora estuvimos tratando de sobrevivir y ahora hay que empezar a levantarse y ya no somos tantos, ni hay tanta ayuda, ni hay tanta energía. Entonces es otro momento complejo, o sea, otro momento donde tenemos que tener paciencia, donde tenemos que ser más amables que nunca, más empáticos que nunca con el que está pasando esa situación, porque tiene un impacto importante directamente en esta cuestión de el procesamiento de la ansiedad. Me llamó la atención que hace un rato dijiste que la gente se acuerda mucho que el terremoto fue cuando estaba por empezar un partido de Brasil en el Mundial. ¿Por qué es? ¿Cuál es la relevancia? O sea, ¿por qué está tan presente el Mundial de Fútbol en medio de un contexto de catástrofe, de emergencia? Uno pensaría que están enfocados en eso. Y sin embargo, traes que los partidos parecen bastante importantes. Sí, vos sabés que en este momento para ellos está siendo un espacio donde poder pensar en otra cosa. Cuando pasan este tipo de situaciones necesitamos higiene mental, higiene del sueño, necesitamos poder darle respiro al cansancio mental, sensorial, emocional que traemos. Y a mí me llamó mucho la atención que hoy día está siendo un tema presente para ellos y es la válvula de escape. Cuando les preguntás qué estás haciendo o qué haces para conectarte con tu familia o para distraerte de fuera, te dicen ver los partidos del Mundial. Un país que no clasificó para el Mundial está pendiente de todos los partidos y está pendiente porque está siendo en este momento un lugar seguro donde ir a descansar, ¿no es cierto? Que necesitamos de eso, necesitamos reconectar con espacios de placer. Y es difícil, por ejemplo, salir a caminar porque te da culpa que te vean, che, con todo lo que está pasando, voy a estar corriendo, voy a estar haciendo ejercicio. Sí, es momento de empezar a hacer eso, pero de a poco, porque se nos pone en juego la culpa, se nos pone en juego que nos vean, que piensen. Entonces, el Mundial es un espacio súper privado, íntimo, en el que puedo descansar
y alegrarme, celebrar o enojarme sin que tenga que ver con algo que me genera tantas emociones como lo que está pasando. ¿Te parece, Guada, que para cerrar dejemos algunos tips para personas que hayan atravesado o que atraviesen estas situaciones? Me encanta. Dale, ¿empezás vos? Bien, primero tengamos en cuenta que es el momento de ser más amable y más paciente y más empático que nunca. Que las personas que atravesaron una emergencia reciente pueden tener tiempos muy especiales, pueden llevarle tiempo, porque tiene que procesar, tiene que transcurrir el tiempo necesario del duelo. El duelo no está siempre vinculado con haber perdido algo material o una vida. A veces está vinculado con haber perdido la sensación de seguridad del lugar en el que vivía. La ciudad ya no es lo que era, el espacio que yo habitaba es otro, el lugar por donde caminaba es otro. Entonces, darnos tiempo, dar lugar al enojo, dar lugar al shock, dar lugar a llegar a la aceptación de a poco, como requiere el duelo, y desde los que estamos cerca y también desde los que queremos dar una mano, tener en cuenta que la emergencia no siempre termina cuando nosotros creemos que terminó. Bien, y de mi parte sumo entonces estas ideas de estar preparados desde lo que es la tecnología con cosas simples, como es, como decíamos, una radio con pilas, un power bank para tener tranquilidad de que vamos a tener algunas horas más de batería en los teléfonos celulares, incluso en las casas, luces de emergencia, todas esas cosas que muchas veces nos olvidamos de revisar o directamente no tenemos, siempre suman. Y por otro lado, la responsabilidad de cada uno de nosotros al momento de decidir qué compartir, qué contar, qué decir en nuestras redes, en nuestros grupos de WhatsApp, en todos los canales que hoy tenemos disponibles, porque pueden tener consecuencias. Y tengamos charlas sobre esto, charlas en casa, charlas con la familia, charlas con las maestras de nuestros hijos. Conversemos sobre estos temas para estar preparados, para estar readiness ante la posibilidad de que algo pueda suceder. Exacto. Y si vos que estás mirando y llegaste hasta acá, tenés algún tip también o alguna situación que hayas vivido y qué herramienta te sirvió para atravesarla mejor, obviamente que nos encantaría leerte y poder seguir conversando. Contanos acá si pasaste por alguna situación de emergencia y qué te ayudó.